Es una evolución cultural. Entonces tienes una persona que en tu comunidad puede entrar voluntariamente, o sea, entra en el trance de una forma voluntariamente a esta dimensión y está parte está en el trance y entonces en ese trance está experimentando pues todas las entidades propias del mundo, entre comillas, espiritual, esa dimensión que simplemente esos personajes van surgiendo como el convenio social. Con las historias se van consolidando y la arqueología de esa dimensión y los personajes, los diferentes caracteres, igual que, por ejemplo, la mitología nórdica con Thor y etcétera, o la mitología griega, etcétera. Todos los pueblos van teniendo su mitología y hay personajes o diferentes tipos de seres, que si duendes, que si elfos, que si... Y el chamán es la persona que voluntariamente puede entrar en esa dimensión, esa quinta dimensión compartida, y narrar lo que está experimentando, está partido. Cosa que pues se logra con un trance hipnótico, no tiene mayor, simplemente una propiedad del cerebro, es como entrar en un sueño, pero estás despierto a la vez. Y ese personaje, pues claro, tenía muchísimo poder en estas culturas que van creyendo que esa dimensión es más importante, más fuerte, más poderosa que esta. Al fin y al cabo, ahí van los muertos. Se atribuye fenómenos de la naturaleza como el trueno, el rayo, los terremotos, las tormentas, las sequías, a pues, conductas, acciones de personajes entonces, esa dimensión está presente en todas partes, pero es invisible para la mayoría. La mayoría de las personas tienen cierto acceso a través de sueños, etc. Pero los chamanes son los que tienen acceso voluntario. Entran, hacen el trabajo para las personas. Cuando alguien moría, tenía la función de psychopomp. Es el que acompañaba en su trance, acompañaba al espíritu de los difuntos para que fueran a un lugar apacible para ellos. En muchas culturas, si eso no se hacía, ¿qué pasaba? Se quedaban como fantasmas atormentando a la aldea, a la familia, etc. Y la tradición esa de poner, sobre todo en el Oriente Medio, ponerle monedas en los ojos para el barquero, para hacer bien, pues el chamán antiguamente era la persona que entraba en trance y se experimentaba acompañando al espíritu de este difunto y llevándole a un lugar donde estaba satisfecho. Claro, cobraba por ello, por supuesto. Ejercía muchas funciones. Médico, o sea, curandero. También eran muy expertos en plantas medicinales, pero con sus rituales de cura, junto con las plantas medicinales, etc., pues parte era como la misma base que el efecto placebo, la imaginación, trabajando la imaginación humana para lograr su propósito de sanación. Era el representante en el mundo espiritual de la aldea. Si había una sequía, si había un problema que atribuían hemos ofendido a los ancestros, hemos ofendido la cuestión del tabú, hemos ofendido a los ancestros y entonces nos están castigando de cierta manera. Hay que encontrar un chamán que entre en esa dimensión y que combata contra los espíritus del mal. En un libro se llama The Witch's Sabbath, el Sabbath de las brujas, no,
el aquelarre de las brujas sería, ¿okay? Escrito por un profesor, era de Berkeley por lo menos, ¿cómo se llama? Italiano de origen, bueno, ya me vendrá. Y él se dedicó a estudiar las confesiones y esto de la Inquisición. Cuando la Inquisición quemaba brujas, torturaba. En Italia había un grupo que se llamaban los Benandanti. Y eran hombres lobo. Eran hombres lobo. O sea, no se convertían en lobo tal como la gente lo veía, pero en su trance se convertían, y para su comunidad combatían contra los vampiros en esa dimensión, etcétera, para vencerlos, para que la comunidad tuviera buenas cosechas ese año. Ese era su trabajo, Benandanti. Pero claro, ¿dónde está? ¿Cómo se llama En este libro, el autor muestra el problema entre, y yo lo cité mucho en mi primera tesis, hablando de la perspectiva chamánica. Pero una persona dentro de la cultura chamánica sabe cuando están hablando en términos de esa otra dimensión. Cuando el Benandanti habla de que se convierte en un hombre lobo, saben que no se convierte ahí delante de uno. Está en esa otra dimensión, en su trance, experimenta como hombre lobo. Pero para las personas que no son de esas culturas, han perdido esa conexión cultural, no entienden y piensan literalmente que se va a convertir en un hombre lobo. De ahí vienen todas nuestras tradiciones, los vampiros, los hombres lobo, etc. Esta metamorfosis. Entonces los funcionarios estos de la Iglesia Católica, que ya no eran, o sea, el cristianismo todavía batallando contra las raíces chamánicas de las creencias en Europa, las creencias pre-religiosas, espirituales en Europa, eran chamánicas. Entonces, pero la Iglesia como institución religiosa está batallando contra ellos, quemando brujas, quemando a esta gente a la hoguera, tratando de erradicar esta tradición. ¿Por qué? Porque cuando las personas, o sea, en esta otra, antes de la Iglesia Católica, antes del cristianismo en general, si las personas necesitaban contactar o algo con el mundo espiritual, buscaban una bruja o un chamán y ejercía esa función. La Iglesia Católica quería un monopolio en cuanto a ese contacto. Es un negocio. Exacto. O sea, necesitaban... Entonces, ellos formaron toda una jerarquía basado en el control al acceso a esa dimensión. Bueno, fascinante el proceso, pero el punto es que en las sociedades más antiguas, más arcaicas, no voy a decir primitivas, voy a decir arcaicas, el chamán ejerce muchas funciones. Conforme las sociedades se van haciendo más complejas, más grandes, más jerárquicas, hay más jerarquía, entonces esas funciones del chamán se van separando y especializando. Van habiendo especialidades. Para ciertos rituales ya tenemos sacerdotes. Los sacerdotes solo ejercen rituales, pero no entran en trance. Tenemos mediums que entran en trance involuntariamente, no controlan, etc. O sea, todo se fue separando conforme las sociedades se fueron haciendo más complejas y hay una especialización en todo. Es un proceso normal. Pero el chamán sí ejercía, varón o hembra, ejercía una función muy importante para mantener la relación del ser humano
con la quinta dimensión, lo que llamamos en su mundo espiritual, nosotros vemos con la quinta dimensión. Fundamental, fundamental. Gracias. Yo, por aquí tengo algunas preguntas. La primera de ellas tendrá que ver con el tema de... Perdón, yo podría hablar horas y horas porque es mi primera tesis de maestría era sobre el chamanismo. Tengo artículos sobre el chamanismo escritos en la enciclopedia sobre el chamanismo, o sea que es el cuento nunca acabar, ¿no? Está el chamanismo, la literatura, las fábulas, etcétera, cómo las religiones surgieron del chamanismo. O sea, corto porque si no, no vamos a hablar otra cosa. Continúo. Por ahí, bueno, investigando y leyendo, me topé con dos conceptos de iluminación. Uno lo ponen como iluminación intelectual y otro lo ponen como iluminación espiritual. Sí, sí. Donde la iluminación intelectual pues tiene que ver con esclarecer de alguna manera el entendimiento sobre... Racional. Sí. Sí. Y la iluminación espiritual pues tiene que ver con esa experiencia de una unidad. ¿Sí? Sí. ¿Puede hablar un poco al respecto? ¿Cuál es su experiencia al respecto? Realmente sí son dos tipos de iluminaciones. Aquí en el río de alguna manera se fomenta cuál de las dos. Ok, pues sí, y causa mucha confusión muchas veces el término iluminación, porque está la ilustración, siglo XVII me parece, si me acuerdo bien, en Europa, siglo XVII creo, la ilustración que en inglés se traduce por the Enlightenment, que es igual que the Enlightenment de la iluminación, o sea, causa confusión, pero nada tiene que, o sea, ok, ese tipo de ilustración, vamos a tratar de distinguirlo. La ilustración intelectual es una cosa, nos lleva a trascender muchas supersticiones, muchos apegos a creencias, pero eso nos lleva, es muy diferente, no incompatible, por supuesto, pero es muy diferente a la iluminación espiritual, que del gran entendimiento, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. Uno es una perspectiva, la ilustración intelectual, la ilustración, ¿cómo se llama? La ilustración es... en general, en términos generales, se refiere a trascender las perspectivas netamente religiosas que han limitado al ser humano, sobre todo que se concentraron o manifestaron primordialmente en la Edad Media, por ejemplo, del teocentrismo, de estar centrado que Dios es todo, a un antropocentrismo, o sea, el ser humano es el centro de las cosas, restarle autoridad a la Biblia en cuanto a aceptar la evolución, o sea, hay ciertas cosas. Bueno. Ahora, es un proceso, sigue siendo un proceso intelectual, afecta, por supuesto, las perspectivas religiosas de las personas, pero no siempre. Hay muchas personas que aceptan la evolución, pero ya, aceptan la evolución
son ilustrados, o sea, muy educados,